La primera noche de clase llegué 10 minutos tarde, no porque hubiera tráfico, no porque me quedara dormida. Llegué tarde porque no podía encontrar el salón. Recorrí 3 pasillos con una mochila nueva, una lista de materiales y una sensación cada vez más incómoda, hasta que finalmente le pregunté a un estudiante dónde estaba el salón 14. Parecía tener unos 18 años. Me ayudó con mucha amabilidad y con una expresión que parecía preguntarse qué hacía yo ahí. Cuando entré al salón entendí por qué. Me senté en la única silla disponible, primera fila. Miré alrededor y descubrí que era la persona mayor del grupo por al menos 10 años, y eso me importó mucho más de lo que esperaba. Esto es Learn with Spanish Stories. Hoy vas a escuchar la historia de Claudia, una mujer que decidió volver a estudiar después de 15 años lejos de las aulas. Claudia tenía 38 años. Llevaba 15 años trabajando, 15 años construyendo experiencia, resolviendo problemas y aprendiendo cosas que nunca aparecieron en un diploma. Era buena en su trabajo, lo sabía ella, lo sabían sus compañeros y también lo sabían sus jefes. Sin embargo, desde hacía algún tiempo había una idea que seguía regresando. Aparecía mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras pensaba en el futuro. Quería aprender diseño de experiencias de usuario. Cuanto más conocía ese campo, más interesante le parecía. Había descubierto parte de él gracias a su trabajo, y cada vez que tenía contacto con proyectos relacionados, sentía curiosidad. Mucha curiosidad. El problema era que no sabía lo suficiente. Podía leer artículos, ver videos, escuchar podcasts, pero sentía que necesitaba algo más estructurado, algo serio. Así que empezó a buscar programas. Encontró algunos demasiado largos, otros demasiado caros, y algunos que requerían dejar el trabajo por completo. Finalmente encontró un diplomado de 8 meses. Clases 2 veces por semana, por las noches, compatible con su horario, al menos en teoría. Se inscribió un martes por la tarde, y mientras completaba el formulario, sintió algo que no había sentido en años, una mezcla de emoción y miedo, el mismo miedo que aparece cuando uno está a punto de empezar algo importante. Esa noche incluso compró una mochila nueva. No era necesaria, pero su antigua mochila había sobrevivido desde la universidad. Y Claudia decidió que si iba a volver a estudiar, quería hacerlo sintiendo que realmente estaba empezando una nueva etapa. Las clases comenzaron la semana siguiente, y las primeras semanas fueron mucho más difíciles de lo que imaginaba. Salía del trabajo a las 6. Corría para llegar a la universidad. Tomaba clase hasta las 9:30. Llegaba a casa cerca de las 10:15. Cenaba algo rápido. Revisaba apuntes. Y al día siguiente repetía todo otra vez. Pronto descubrió que el cansancio físico no era la parte más difícil. La parte más difícil era volver a ser estudiante. Durante 15 años había sido experta en su trabajo. Sabía cómo resolver problemas, sabía cómo reaccionar, sabía qué hacer, pero en el salón volvía a sentirse principiante, y eso era incómodo. Había conceptos que no entendía de inmediato. Había ejercicios que requerían práctica, y había momentos en los que sentía que avanzaba mucho más despacio que los demás. La diferencia de edad tampoco ayudaba siempre. Algunos días no le importaba, otros días sí. Veía a sus compañeros hablar de exámenes recientes, de profesores universitarios o de experiencias que parecían haber ocurrido apenas unos meses atrás. Mientras tanto,
Ella llevaba 15 años pagando impuestos, trabajando tiempo completo y preocupándose por cosas completamente diferentes. A veces sentía que había llegado tarde, como si todos los demás hubieran empezado una carrera y ella apenas estuviera entrando al estadio. Pero otros días ocurría algo diferente. Cuando el profesor planteaba problemas reales, cuando hablaban de usuarios, de empresas, de clientes, de decisiones de negocio, entonces la experiencia de Claudia se convertía en una ventaja. Sus preguntas eran distintas y sus observaciones también. Poco a poco empezó a darse cuenta de que no estaba compitiendo con nadie. Simplemente estaba aprendiendo desde un punto diferente. El primer proyecto llegó 3 semanas después. Consistía en analizar una aplicación real. Claudia eligió la aplicación de su banco. Durante años había notado cosas que le resultaban frustrantes como usuaria. Ahora podía describirlas utilizando conceptos técnicos. Por primera vez tenía palabras para explicar problemas que antes solo intuía. Trabajó durante días, tomó notas, hizo capturas de pantalla, escribió observaciones, propuso mejoras, y un viernes por la noche entregó el proyecto. No sabía si estaba bien, no sabía si estaba mal, solo sabía que era el mejor trabajo que podía hacer en ese momento. La respuesta llegó el martes siguiente. El profesor había dejado un comentario, una sola frase, pero Claudia la leyó varias veces. Decía que su análisis mostraba una madurez de observación poco común en una primera entrega. Sonrió. Después creó una carpeta en su computadora. La llamó Cosas que importan y guardó el comentario ahí. Con el paso de los meses empezó a sentirse más cómoda. No ocurrió de repente, simplemente siguió apareciendo, clase tras clase, semana tras semana. Fue entonces cuando conoció mejor a Andrea. Andrea tenía 25 años. Se sentaba cerca de ella y hacía preguntas constantemente, preguntas inteligentes, preguntas que muchas personas pensaban pero no se atrevían a hacer. Un día, Andrea le preguntó si quería estudiar juntas. Claudia aceptó. Pasaron 3 horas en una cafetería y descubrieron algo interesante. Andrea aprendía conceptos nuevos con una velocidad impresionante. Claudia aportaba experiencia práctica. Las dos tenían fortalezas distintas y funcionaban muy bien juntas. Después de esa tarde, siguieron estudiando regularmente. Y poco a poco, Claudia empezó a construir amistades, diferentes a las amistades universitarias de los 20 años, más tranquilas, más prácticas, pero igualmente genuinas. 5 meses después, llegó el momento más complicado, una entrega importante, un proyecto urgente en el trabajo y un resfriado fuerte. Todo en la misma semana. Intentó seguir adelante, ignoró los síntomas, trabajó más horas, durmió menos, hasta que su cuerpo decidió por ella. Un miércoles no pudo levantarse de la cama y tuvo que perder una clase importante. Aquello la frustró más de lo que esperaba, no porque fuera una clase, sino porque significaba pedir ayuda, escribir al profesor, explicar la situación, solicitar una alternativa. Y eso la hizo sentir vulnerable. Durante años había construido una reputación profesional sólida, pero en ese programa todavía estaba demostrando quién era. Aún así, escribió el correo, y el profesor respondió con comprensión. Le ofreció una solución razonable. Nada dramático, nada complicado, pero aquella experiencia le recordó algo importante. Aprender también significa aceptar que no siempre puedes hacerlo todo perfectamente. Cuando se lo contó a Andrea, ella respondió algo muy simple.
pero la estás construyendo. Eso es importante. Claudia pensó en esa frase durante varios días y comprendió que tenía razón, porque cada clase, cada proyecto, cada esfuerzo era parte de algo más grande. 8 meses después, llegó la ceremonia de clausura, la misma universidad, el mismo edificio, pero una sensación completamente diferente. Esta vez no llegó tarde. Esta vez sabía exactamente dónde estaba el salón. Recibió su certificado, escuchó los discursos y pensó en todo lo que había ocurrido desde aquella primera noche. Pensó en la mochila nueva, en el comentario del profesor, en los sábados estudiando con Andrea, en el correo que tanto le costó escribir, y pensó en algo más. Nada de aquello había sido fácil, pero todo había valido la pena. Después de la ceremonia fueron a celebrar, conversaron, rieron, recordaron proyectos y clases, y cuando llegó el momento de despedirse, Claudia sintió gratitud por lo aprendido, por las personas que había conocido y por haber tenido el valor de empezar. 3 semanas después, utilizó algunos de esos conocimientos en una presentación importante de su empresa. Su jefe observó el trabajo, escuchó las propuestas y al final hizo una pregunta. ¿De dónde salió este enfoque? Claudia sonrió. Lo estudié. Su jefe asintió lentamente. Se nota. Claudia guardó esas 2 palabras en el mismo lugar donde había guardado el comentario del profesor, en esa carpeta invisible que seguía llenando poco a poco, la carpeta de las cosas que importan. Ahora te cuento la misma historia, pero más despacio. Claudia tenía 38 años. Había trabajado durante 15 años, pero quería aprender algo nuevo. Decidió estudiar diseño de experiencias de usuario. Se inscribió en un diplomado de 8 meses. La primera noche llegó tarde y se sintió fuera de lugar. Era mayor que la mayoría de sus compañeros. Las primeras semanas fueron difíciles. Trabajaba durante el día y estudiaba por la noche. Además, tuvo que acostumbrarse nuevamente a ser estudiante. Su primer proyecto fue un análisis de aplicación bancaria. El profesor elogió su trabajo. Ese comentario le dio confianza. Con el tiempo, conoció mejor a Andrea. Las dos comenzaron a estudiar juntas. Cada una aportaba habilidades diferentes. Meses después, Claudia enfermó y tuvo que faltar a una clase importante. Le costó pedir ayuda, pero aprendió que no siempre es posible hacerlo todo perfectamente. 8 meses después, terminó el diplomado, recibió su certificado y entendió que volver a estudiar había sido una de las mejores decisiones que había tomado. Poco después, aplicó sus nuevos conocimientos en el trabajo y descubrió que nunca es demasiado tarde para aprender algo nuevo. Ahora vamos con el vocabulario de este episodio. La palabra diplomado. Un diplomado es un programa de estudios especializado que suele durar menos tiempo que una carrera universitaria. Por ejemplo, Claudia se inscribió en un diplomado para aprender diseño de experiencias de usuario. La palabra agotador. Agotador significa algo que requiere mucha energía física o mental. Por ejemplo, trabajar durante el día y estudiar por la noche era agotador para Claudia. La palabra usabilidad. La usabilidad es la facilidad con la que una persona puede utilizar una aplicación o un producto. Por ejemplo, Claudia analizó varios problemas de usabilidad en la aplicación de su banco.
La palabra credibilidad. La credibilidad es la confianza que otras personas tienen en alguien. Por ejemplo, Claudia había construido mucha credibilidad durante sus años de trabajo. La palabra clausura. Clausura significa el cierre o final oficial de un curso, programa o evento. Por ejemplo, la ceremonia de clausura marcó el final de los 8 meses de estudio. Si te gustan estas historias y quieres seguir mejorando tu español de una manera natural, puedes descargar gratis el pack de historias y vocabulario en el enlace en la descripción. Gracias por escuchar y nos vemos en la próxima historia de Learn with Spanish Stories.